Hola, ¿qué tal? De nuevo con ustedes este servidor, Pedro Caballero. Gracias por acompañarme en un nuevo reencuentro con la vida, una propuesta que invita a recuperar las ganas de volver a vivir. En esta oportunidad quiero que meditemos en una reflexión que he titulado Yo vi los cielos abiertos. Para ello quiero hacer alusión a un pasaje que encontramos en el primer capítulo del libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel habla de un profeta que a la vez era sacerdote, que vivió tiempos muy complejos donde reinaba un poderoso imperio llamado Babilonia. Los babilonios, liderados por un hombre un poco difícil de pronunciar para algunos, Nabucodonosor. Este rey dio orden a su ejército que tomara posesión de muchas regiones donde su imperio tenía cobertura. Y una de esas provincias o una de esas regiones era la tierra de Israel, la tierra de Judea. Y allí llegaron los babilonios y tomaron posesión de esa tierra y se llevaron, transportaron gran cantidad de su población a Babilonia, en calidad de esclavos. El estatus migratorio de toda esta población del pueblo de Israel era esclavos. Iban a picar piedras, iban a trabajar en pesadas tareas, iban a hacer una cantidad de cosas sometidos por un imperio que subyugaba sus vidas. Bueno, todo esto como resultado de las consecuencias por haberse apartado de Dios como parte de una disciplina causada por el mismo pecado. Pero bien, dice la Biblia que el pueblo de Dios fue transportado a Babilonia como cautivos, como esclavos, como dije hace un momento. Y allí estaban en aflicción, estaban bajo el dominio del látigo de su opresor. Y lo más interesante es que hoy podemos estar experimentando también circunstancias como la esclavitud. Esclavitud por una enfermedad, por una crisis económica, por una crisis familiar, por estar en una sin salida en cuanto a problemas en los que muchas veces podemos incurrir, meternos con las personas que no debemos, estar atrapados en una adicción, estar atrapados en cárceles mentales, en cárceles emocionales, relaciones tóxicas, tantas cosas que podríamos decir, estoy esclavo de esta situación y no me puedo liberar. Aún muchas personas están literalmente privadas de su libertad en una cárcel, sea por justa causa o aún siendo inocentes injustamente detrás de una reja. Bien, cualquiera que sea, la Biblia nos cuenta que Ezequiel habían pasado 5 años desde que habían sido llevados cautivos a esa tierra. Y cuenta la Biblia que Ezequiel, estando con los cautivos, estando en esa situación de aflicción, de repente dijo, o de repente vio, y él lo cuenta, y así comienza la Biblia. Estando yo con los cautivos, hace mención de un río llamado el río Quebar. Dice, estando con los cautivos junto al río Quebar, yo vi el cielo abierto y vi visiones de Dios. Y hasta que el versículo 28, del 1 al 28 del capítulo 1 de Ezequiel, finalmente en el 28 dice, y oí una voz que me habló. Es interesante que aún en medio de la cautividad, cuando pensamos que Dios se olvidó de nosotros, cuando pensamos que ya a Dios no le importamos, cuando pensamos que ya Dios se desinteresó de mi vida, de las situaciones que estoy viviendo, atravesando, pues hoy Ezequiel nos recuerda que aún en el mismo cautiverio, en lo más recóndito, en lo más lejano, lejos de nuestra tierra, lejos de nuestro status quo de bienestar, cuando vivíamos una vida estable y de repente la vida nos cambió, de repente todo se derrumbó, todo se vino abajo, la vida nos cambió en un abrir y cerrar de ojos, en lo distante de nuestra tierra de esperanza, en lo más lejano de nuestra comodidad, de nuestra vida estable y digna. Cuando sentimos que ya estamos en la tierra del olvido, allí el cielo se nos puede abrir y Dios se puede aparecer para decirnos que todavía hay esperanza. Hay esperanza. Adviento es una palabra que se conjuga mucho, de pronto no la pronuncian mucho las generaciones de ahora, pero el Adviento es esa precisamente llegada del Salvador, del nacimiento de la esperanza del Mesías, más allá de nuestra medida, esperanza más allá de lo que uno puede esperar. Dice la Biblia que dentro de toda la visión que tuvo Ezequiel, el Señor, palabras más, palabras menos, lo que le dijo a Ezequiel es, mira,
yo te he puesto como profeta y como sacerdote en medio de los cautivos. Esa es la primera señal que Dios no se había olvidado de su pueblo. Traje cautivo a un pueblo, pero en medio de ellos hay un profeta, hay un mensajero de mí. Y yo quiero que te levantes en medio de los cautivos y diles que yo no me he olvidado de ellos, que van a volver a su tierra. No va a ser ya, se va a tardar un tiempo, 70 años precisamente, en esa época. Pero diles que van a regresar, que van a retomar su tierra, que no pierdan la esperanza. Dile a las nuevas generaciones que nazcan aquí que sus ojos verán la tierra prometida, la tierra de la promesa. Dile a las personas que ya tienen mucha edad que no pierdan la esperanza, que volverán a su tierra y podrán retomar sus sueños y sus anhelos. Los esclavos no sueñan, pero el que tiene la mirada puesta en el Señor, a pesar de las vicisitudes que esté atravesando, no debe perder la esperanza, porque la esperanza, el mundo dice, es lo último que se pierde, pero los que confiamos en Dios, la esperanza nunca se pierde. Un sacerdote, un profeta en medio de los cautivos para recordar que Dios no los ha olvidado. Por allá en el Salmo 13 encontramos un reproche, un clamor en la libertad que tenía el mismo David. Le dice a Dios: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, guardarás silencio? ¿Hasta cuándo no oirás más mis palabras? ¿Hasta cuándo mantendrás tu enojo? Señor, ¿sigues enojado? Bueno, qué bueno saber que Dios rompe el silencio. Dios se puede enojar con su pueblo. Nuestras acciones pueden ofenderle, malas acciones pueden ofender su corazón. Podemos actuar con ingratitud hacia Dios. Sin embargo, Dios no prolonga su enojo. Y hoy Dios te quiere decir a través de este pasaje: mira, no pierdas la esperanza. El cielo se te va a abrir y Dios va a hablar. Dios rompe el silencio y te dice: tranquilos, vas a volver a retomar tus sueños. Lo que tanto has anhelado, lo vas a encontrar. Estamos a escasos días que este año termine. Sin embargo, todavía faltan unos días. Muchos dicen: ya se acabó el año. Aún no se ha acabado. Eso significa, queridos amigos, que hay esperanza de que ese sueño que tú tienes, que esa expectativa que tanto has tenido a lo largo de todos estos meses y ya sientes que el año se acaba y no viste realidad, no viste cumplido ese anhelo, pues no pierdas la esperanza. Hoy el Señor te abre el cielo para darte visión y para decirte: hay esperanza. Vas a ver aquello que tanto has anhelado. No dejes de confiar, no dejes de creer, no dejes de esperar en el Señor y Él cumplirá sus promesas. Eso es lo que en síntesis nos dice el primer capítulo del libro de Ezequiel. Estando yo en la cautividad, estando en la crisis, estando en la tristeza, en la congoja, cualquiera que sea tu situación, podrás ver el cielo abierto y podrás tener visiones de Dios y oirás su voz y Él te dirá: hay esperanza para que puedas abrazar tus más grandes sueños. Ha sido un gusto para mí, como siempre, compartir contigo esta reflexión de reencuentro con la vida. Espero muy pronto estar una vez más con ustedes en otra entrega de Reencuentro con la Vida, una propuesta que invita a recuperar las ganas de volver a vivir. Nos vemos pronto.